noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Qué gusto estar aquí acompañados de ustedes, con esa alegría que les caracteriza, siempre enviando sus saludos, escribiendo sus preguntas. Gracias por apoyarnos en este programa. Yatensi Bonilla, buenas noches, ¿cómo está? No, muy bien, Yadesi, contento, Yadesi, porque estamos en tiempo de la fanesca. Es cierto, a vísperas de Semana Santa. Sí, y una de las cosas importantes de la fanesca, pues no, la Semana Santa en el Ecuador es la fanesca. Así es. Y más en la sierra. Sí, sí. Yadesi, ¿usted debe comer fanesca? Sí, como, y mucho. Porque dicen que las personas solteras, cuando se comen 5 platos de fanesca, consigue marido Eso o es lo que esposa. pasa, que yo solamente me como 2 platitos y ahí no Hay paso. que darle los 5. 5 para que ya Francisco se declare más. Ok, muy bien, muy Y bien. también nuestro director Andrés Chamorro. Hay que darle 10 platos. Amigos y amigas, el programa de hoy, el siguiente programa y el tercer programa están dedicados a Semana Santa. Son preguntas que envía el presidente de Semisud, el doctor Víctor Cruz, nuestro jefe, nuestro presidente. Así que tenemos que responder a estas preguntas. O si no, nos cierra el programa. Él es el presidente del programa, el director. Así es. Y después está Andrés Chamorro en la cadena de mando. Muy bien. La primera pregunta es, ¿quién fue Jesús? La segunda pregunta que envía, ¿cómo se entiende la pasión y la crucifixión? Y la tercera pregunta, ¿qué sabemos de la resurrección? Ahora, sobre estas 3 preguntas, me pareció muy acertadas porque tienen que ver con Semana Santa. Sería muy triste que en plena Semana Santa no digamos nada sobre Jesús. Así es. Entonces yo creo que el presidente hizo bien de sugerirnos 3 temas muy puntuales, precisos. El primero sobre la vida, la obra de Jesús. Segundo, sobre la pasión y muerte. Y tercero, la resurrección. Y son muy acertados a hablar sobre Jesús, porque Jesús es el fundamento de la historia humana. Es el fundamento de nuestra salvación. Es el fundamento del significado de la existencia. Y amerita hablar sobre él. Así es. Entonces, comencemos. ¿Quién fue Jesús? Tenemos algunas genealogías desde los evangelios. ¿Son la misma genealogía? ¿Hay alguna diferencia entre estas genealogías en relación a Jesús? Mire, Yadesi, sobre la infancia, sobre los 30 primeros años de la vida de Jesús, no hay mucho. En los evangelios canónicos, que son 4, hay 2 evangelios que hablan algo de la infancia, del nacimiento de Jesús, y son los evangelios de Mateo y Lucas. Mateo dedica 2 capítulos, ahí habla sobre el nacimiento de Jesús, sobre un poquito de la infancia de él. Lucas también usa 2 capítulos, aunque el tercero un poco, habla sobre el nacimiento de Jesús, habla sobre el origen de Jesús, nada más. Después se comienza con el inicio del ministerio de Jesús, cuando Jesús comienza a predicar, a evangelizar. Pero sobre el desarrollo de su adolescencia, de su infancia, de su juventud, casi no hay nada en los evangelios canónicos. Los únicos que tocan algo, como lo dije, Mateo y Lucas. ¿Por qué no hay nada sobre los evangelios, sobre la infancia de Jesús en los evangelios canónicos? Ya decir por los enfoques teológicos. Ya. Para los evangelistas, lo importante era el pensamiento, la enseñanza, la obra pascual. Cuando digo obra pascual me refiero a su pasión, muerte y resurrección, más que la niñez de Jesús. Entonces ellos van al grano, van al punto, a describir el pensamiento liberador de Jesús, a describir su obra, a describir su muerte, su resurrección. Entonces, es por eso que no tocan mucho el nacimiento, aunque sí lo toca a refilón, ni tampoco habla sobre la adolescencia. A mí me hubiera gustado saber cómo fue Jesús cuando era pequeño. Correcto. Pero algunos de esos detalles los dan algunos evangelios apócrifos. Ahora, la pregunta aquí, ¿se puede confiar en esos datos que arrojan los evangelios apócrifos sobre Jesús, sobre la infancia de Jesús, o no? No mucho. Porque los mismos santos padres que fueron los discípulos, y en los 4 primeros siglos de la historia del cristianismo,
los cristianos no le dieron mucho valor histórico ni teológico a los evangelios apócrifos. O sea, que fueron descartados desde el principio. Cuando se formaron los primeros, o el primer canon del primer grupo de los libros sagrados del Nuevo Testamento, de entrada nunca se consideraron los libros apócrifos. Tenemos el protoevangelio de Santiago, otro evangelio de Mateo, hay evangelios gnósticos de Tomás, de Judas, un evangelio de María Magdalena, hay otro evangelio de Santiago, etcétera, etcétera. En todos estos evangelios, yo los estuve revisando algunos durante mi juventud, y cuentan historias bastante que no van acorde con la realidad. Un evangelio apócrifo habla que Jesús de niño convertía las varas en culebras y que las culebras en palitos, cositas así. Entonces hay ciertos relatos de la infancia de Jesús que están fuera de foco, de realidad, y hay mucho misticismo, muchos mitos en la infancia de Jesús, contados por esos evangelios. Ahora, hay un evangelio que también relata de que Jesús estaba jugando con un niño y este niño se cayó, y el mismo Jesús resucita a este niño. ¿Por qué no poder creer en que Jesús desde niño sí tenía estas habilidades para sanar? Bueno, no sé, Yadesi, yo ahí, por eso que yo respeto más el canon, yo le doy más importancia a los 4 evangelios que la iglesia decidió canonizarlos como evangelios fidelinos desde el punto de vista de la revelación. Ahora, tampoco descarto aportes teológicos, aportes históricos sobre Jesús de estos evangelios apócrifos, pero en conclusión, los evangelios apócrifos no gozó ni de confianza, ni de aprobación, ni de respeto por la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que se sabe de Jesús entonces cuando era niño o adolescente y que pueda ser un dato confiable y que usted pueda darnos esta noche? Bueno, es lo que nos brinda Mateo y Lucas. Ya. Ahora, también hay una cosa importante, Yadesi, los evangelios no les interesa hablar de una historia de Jesús, del nacimiento, de la vida y obra de Jesús, no les interesa. Ellos hacen una historiografía teológica. ¿Qué significa historiografía teológica? Hacen una teología de la historia de Jesús y tiene otra perspectiva. Lo que le interesa a Lucas y a Mateo es ver la misión, la obra de Jesús desde pequeño para enfocarlo a su pasión, a su muerte y resurrección. Ahora, y yo veo algo interesante. Ya contar el origen de Jesús no coincide ni en Lucas ni en Mateo. Para Mateo, las genealogías parte desde Abraham, parte de Abraham hasta llegar a Jesús, pero por la ruta de José. No habla la ascendencia de María, sino de José. Y mire que debían hablar de María, porque María fue la madre carnal de Jesús, mientras que José no fue el padre físico de Jesús, pero hablan de José, no de María. Esto es algo interesante, por la influencia del patriarcado. Era importante hablar del hombre, del padre de Jesús, más que de la madre. Son influencias de las teologías sobre la herencia de los judíos. Lucas es lo mismo, pero Lucas tiene algo diferente. Lucas parte desde Adán. ¿Ya? Mateo de Abraham. ¿Por qué esa diferencia? Porque Mateo es un evangelio para la primera iglesia cristiana, que fue la iglesia judío-cristiana de Jerusalén. La primera iglesia nació en Jerusalén con la sangre judía. Entonces Mateo hace un evangelio de la perspectiva judía, y para Mateo es importante hablar a partir del padre del pueblo judío, que era Abraham. En cambio, Lucas es un gentil que no le interesa el judaísmo, y él escribió un evangelio para la iglesia griega gentil. Entonces, para él es importante contar la historia, el origen de Jesús desde Adán, por encima de Abraham, porque es un evangelio gentil. Para Lucas es importante partir de Adán, mientras que para Mateo es de Abraham. ¿Qué sabemos de la enseñanza de Jesús? Jesús, en los evangelios sinópticos, usó un método, la parábola. ¿Cuál fue el contenido de la enseñanza de Jesucristo? El reino. Y en los 3 evangelios sinópticos coincide lo mismo.
Pero Jesús, como un gran rabino, usó un género, un recurso literario que lo usaron los antiguos rabinos y ancestros de él, que fue la parábola. El término parabolé significa comparación, es diferente a la metáfora o la alegoría. La alegoría no es una comparación, es una metáfora continuada. La parábola es una comparación donde los datos, donde los componentes de la parábola son verosímiles, o sea que tienen credibilidad. Es una comparación. Entonces, al usar el recurso de la parábola, Jesús está diciendo que un maestro, solamente los rabinos desde el siglo III a.C., desde el siglo II a.C., siempre usó la parábola como un método didáctico de ilustrar un aspecto de la Torá. La parábola no la inventó Jesús. Jesús tomó la parábola y la adoptó y la adaptó. ¿Por qué? Los rabinos 3 siglos antes de Cristo usó la parábola para resaltar aspectos importantes de la ley, cuando enseñaban la ley a los niños. Jesús toma la parábola, ahora no usa la parábola para comparar con la Torá, sino con el reino. Y vean que todas las parábolas de Jesús es comparaciones. Y compara el reino de los cielos como un sembrador que salió a regar semillas, así. Sí, pero para que Jesús llegara a ser rabino y llegara a enseñar como enseñaba a través de estas parábolas, ¿cómo fue su enseñanza cuando era niño o adolescente? ¿Cómo era el sistema de enseñanza cuando Jesús estaba en esas edades? Mire, yo tengo una sospecha, y que no es una sospecha mía. Una gran cantidad de biblistas sospechan que Cristo fue un escriba. ¿Ya? Le tengo ese chisme. Que le encanta junto con mi persona el chisme académico. Ojo, dije chisme académico. Se lo voy a contar. Resulta que hay evidencias de que Jesús era un escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Ya decía. Los escribas eran los doctores de la ley, lo que ahora llamamos los abogados. Eran los únicos que podían interpretar, enseñar y contextualizar la ley o la Torá y escribir. A estos escribas tenían el nombre de rabí o rabinos, y ellos enseñaban la ley, la podían modificar, adaptar para contextualizarla. El que hiciera esto, eso era grave. Si existía un hombre que enseñara la ley, que no era escriba, podía ser enjuiciado por el Sanedrín a muerte. Le podían dar la sentencia de muerte y eso lo ejecutaba el poder romano. Pero Jesucristo enseñó la ley, la criticó, la cuestionó y no lo criticaron. Los fariseos lo llamaban maestro. ¿Esto qué significa? Que los judíos reconocieron que Jesús estaba calificado, certificado para enseñar la ley, adaptarla y para poderla contextualizar. Por eso no lo molestaron. Pero, ¿a qué edad? Bueno, ¿podría haber comenzado Jesús a educarse o a estudiar para convertirse en un escriba, por ejemplo? Como no tenemos muchas evidencias de la biografía de Jesús, podemos deducirla por la formación de un escriba. Un escriba, primero que no era un grupo religioso como los fariseos, que era un grupo como los celotes, que era otro grupo, como los asidios, los esenios, y sigamos, o los saduceos. Ya. Los escribas no era un grupo, era un movimiento, era como la academia. El escriba eran los estudiantes, los abogados. No era un grupo, una secta, era un movimiento de académicos. Era como el título de ser abogado. La formación del escriba tenía 3 etapas. Comenzaba con la etapa del talmid. El talmid era que el niño era reclutado a los 12 años, más o menos, por un maestro escriba, y empezaba a educarlo en la ley y aprendían a leer, a escribir el hebreo y el arameo. Y también sabían griego. Y empezaban a conocer profundamente la ley. Ya después de los 30, ya como después de 12 años, venía la segunda etapa. O sea que si vamos a aplicar el método de escriba a Jesús, posiblemente a los 12 años ya empezó a recibir el entrenamiento. Se llama la etapa del talmid. Después viene una segunda etapa, la etapa de la Can,
cuando el escriba joven ya empezaba a enseñar la ley bajo la fiscalización de un maestro que pertenecía a una escuela de escribas. Y en el tiempo de Jesús habían 2 escuelas de escribas. Y la última etapa era la ordenación del escriba. Empezaba ya a enseñar la ley, a comentarla. Y eso estaba a partir de los 30 años. De 30 a 40 años era la edad canónica para la última etapa del escriba. Entonces parece que cuando Jesús comenzó a enseñar la ley a los 30 años, encuadra con la formación de un escriba. O sea, para mí esto es bonito, que Jesucristo tomó en serio el ministerio, lo que el Padre le encomendó, y se preparó conociendo la ley, aunque él por ser hijo de Dios, obvio, él ya la sabía, pero fue tan humilde que se preparó con los escribas, conoció la ley, presentó la ley. ¿Y saben por qué yo creo que Jesús se preparó? Para que lo escucharan. Porque si él no era un escriba, no era un experto en la ley, nadie lo iba a escuchar y no tenía la autoridad para enseñar lo que enseñó, y lo podían matar desde antes de tiempo. Pero Cristo tuvo autoridad, enseñó con autoridad, y los fariseos, hasta el Sanedrín, lo escuchó, aunque no estaban de acuerdo con él, pero le respetaron en un principio, porque posiblemente era un escriba. En el buen sentido de la palabra. Cuando digo escriba, no lo asocien con los fariseos. No son los fariseos. El escriba es el doctor de la Torá. ¿Hay algunos aspectos desde los evangelios que podamos sacar como para establecer una relación de Jesús con su familia? Hermanos, padres, etcétera. Hay unos términos en griego muy confusos, Yadetsi. Se ha usado mucho la expresión adelfos. Ya. Adelfo en griego se traduce hermano. Y aquí hay una disputa entre nosotros los protestantes con los católicos romanos. Los católicos romanos dicen que Cristo nunca tuvo hermanos. Ya. Nosotros decimos que sí. ¿En qué nos basamos cuando dice Hoi Adelphoi? Jesús, Jesús y los hermanos Kai, Hoi Adelphois. Jesús y los hermanos. Y decimos que, como dice la traducción, Jesús y los hermanos, que tuvo hermanos. El término adelfos en griego es muy impreciso, hija. Adelfos puede significar hermano de sangre, o primo hermano. Los primos hermanos también le decían hermanos, o un primo de tercera generación, o también una persona de la misma tribu puede ser hermano, un amigo puede ser hermano, o también un hombre que comparta la misma fe puede ser hermano. O sea que el término adelfos es muy genérico. Entonces, ese término no nos sirve para afirmar que Jesús tuvo hermano o para negarlo. Ya. No podemos usarlo categóricamente ni para afirmar y negarlo. Bueno, eso nos quedamos con la incertidumbre. Sí, entonces. Eso para mí no es esencial en la fe. Que Jesús haya tenido hermanos de sangre, eso no le resta importancia. O que no los haya tenido, tampoco le resta importancia. Ya. Hay algunos que dicen que ya Jesús tenía una conciencia mesiánica y de su misión. Hay otros que dicen que no, que la fue entendiendo poco a poco, paulatinamente. ¿Qué cree usted? Hasta llegar a la cruz, ¿no? Con esa misión. ¿Qué cree usted? ¿Qué pasó allí en ese caminar de Jesús? Bueno, yo creo que Jesús tuvo una conciencia mesiánica apenas que inició el ministerio público. Y tomo como referencia el texto de Marcos capítulo 1, a partir del versículo 13, 14 de adelante, cuando dice Jesús, cuando fue encarcelado Juan el Bautista, Jesús inició su ministerio predicando, anunciándole el reino que está cerca, que se arrepientan. Entonces, yo creo que en el inicio de su ministerio público ya tenía una conciencia mesiánica, según los evangelios. Ya. Hay quienes creen que solamente en los tiempos de Jesús él podía hacer milagros, él podía hacer prodigios, pero cuando uno lee varios autores, pues se dice que no, que había muchos que podían hacer milagros. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Bueno, entendemos que es un milagro. Me gusta mucho la perspectiva de Juan. Juan no usa la palabra milagro, sino semeión. Semeión es un neutro singular, semeia es plural, significa señales. Ya. O sea, para Juan los milagros son señales de Dios en Cristo de transformación. Ya. Me encanta esa palabra, Yadetsi. Una señal es un mensaje, es un aspecto de la transformación. Ahora, los milagros de Jesús, para mí,
Y aquí discrepo con muchos de ustedes que siempre decimos que el milagro, ¿qué es un milagro? ¡Ay! El milagro es la forma con que Dios muestra su poder. Oiga, y eso me suena como que Dios tuviera un problema de autoestima. Dios tiene que mostrar el poder para achicopalarnos. Ya primero tenemos problema de autoestima con la miseria humana y todavía Dios como que nos restrega en la cara que Él es poderoso. ¿Ya? Así hemos entendido el milagro, que el milagro es el poder que muestra Dios para hacer cosas increíbles. No, Dios no necesita de ese tipo de restregarnos en la cara que es poderoso. Para mí el milagro es contenidos de la evangelización, son evangelios. ¿Qué es un evangelio? Lo he enseñado mucho en clase, viene de dos palabras griegas, transformación, ángelos, dar un mensaje. O sea que el evangelio del griego evangelio es dar una palabra que transforma la existencia humana. Lo que yo estoy diciendo, hay toda una cátedra que significa del verbo eurisco, que era encontrar la transformación emocional, corporal y espiritual, y ángelo viene de angelizo, que es dar, anunciar un mensaje, de viene la palabra ángel, de ángelos, ya todo eso. Entonces, ¿qué es el evangelio? Transmitir un mensaje que transforma toda la existencia humana. Entonces, lo que Jesús hizo en su vida, primero de la encarnación de Cristo, su infancia, su ministerio público, su predicación, su muerte, todo es evangelio. El evangelio de Cristo no son solamente las palabras o las parábolas, el evangelio es todo lo que Jesús hizo desde la encarnación, porque lo que Jesús hizo es signo, semilla, como diría Juan, son señales de la transformación. Y cuando Cristo veía un ciego, un cojo, un paralítico, un leproso, no sé, una encorvada, el hecho de sanarlos era una forma de evangelizarlos. Era una forma de salvarlos, porque hay otra cosa importante. En el léxico del Nuevo Testamento, Yadesi, la palabra salvar viene del verbo soso. Salvar significa sanar primero las heridas, lo corporal, lo emocional y después lo espiritual. O sea que el verbo soso, salvar, tiene tres áreas. Es lo físico, lo psicológico, el alma, la psique, y lo neumaticón, lo espiritual. Entonces, la palabra soso se ha traducido solamente como salvar, y cuando lo leemos en español pensamos que salvar es puro el alma y que tiene que ver con el cuerpo. No, los milagros fueron palabras de salvación, fueron evangelios con gestos. Cuando Jesús sanaba a un cojo, a un paralítico, lo estaba salvando, le estaba anunciando el evangelio, porque primero el evangelio comenzaba con sanar su cuerpo. Qué lindo, qué rico esto. Entonces, ¿qué son los milagros, Yadesi? Son evangelios. Evangelios que buscan transformar al enfermo para cuidando su cuerpo, su alma y su espíritu. Muy bien. En el libro de Lucas, que es un evangelio bastante social, se dice que había mujeres que sostenían el ministerio de Jesús. ¿Qué se sabe al respecto? Y la segunda pregunta sería, de estas mujeres que sostenían el ministerio de Jesús, habían discípulas, habían seguidoras, pero al estilo de estos 12 discípulos, hombres. Mire, usted ha tocado un tema, Yadesi, que me llega al alma. Y usted sabe que estamos ahorita en la traducción contemporánea de las Escrituras. Y una de las cosas que estamos haciendo con la nueva traducción es revisar el griego y estamos encontrando sorpresas. ¿Ya? Como dijo Andrés, sorpresa es una monja presa. Sorpresa. Y una de las sorpresas es sobre lo que usted está diciendo. Sí, hubo mujeres que estaban en conexión con el ministerio de la predicación. ¿Ya? Bueno, pero eso lea la traducción que la vamos a poner en la página, en la www.evangelio.org. Ahí pueden descubrir las traducciones. Ahora, eso es cierto. Lo que pasa es que la Vulgata Latina se le quitó el poder de la mujer, el énfasis del ministerio de la mujer se le ha quitado por la Vulgata Latina, que eso es toda una historia de exégesis, que no es el momento. En otro momento lo hablaremos. Pero yo no me quiero quedar con la pregunta ahí en el aire. Yo quiero que usted me diga a mí en esta noche, ¿hubo mujeres discípulas al estilo de los discípulos hombres? Es que usted me está obligando a dar una respuesta que a mí me gustaría darla,
Pero díganos un tener poquitito. 5 horas de demostración exegética. Sí, ¿Ya? sí hubo. Pero miren, no me vayan a apedrear, después voy a fundamentar esto en la academia. Para eso hay un curso de parábolas del 25 de abril al 30 de abril, sábado. Uno de los cursos de ciencia bíblica con mi persona va a ser las parábolas de Jesús. Ahí podemos hablar, matricúlense a las parábolas de Jesús del 25 de abril al 30 de abril, de 6 a 9 horas de Ecuador. Ahí podemos trabajar esa linda pregunta suya. ¿Hay algunos otros aspectos que de repente se estén quedando así como que en el aire en relación a Jesús y que tendríamos que saberlo esta noche, no después, sino esta noche? Para el próximo martes vamos a hablar la parte número 2 en el tema de la pasión y la crucifixión. Pero ese tema del discipulado a mí me encanta, porque hemos discriminado a la mujer, que la mujer no fue tan importante que el varón. Mire, y una cosa le digo, Yadesi, cuando Cristo estaba en la cruz, ¿quiénes estuvieron acompañándolo? Las mujeres. Correcto. ¿Quiénes fueron las primeras testigas de la resurrección? Las mujeres. Las mujeres. Sí, correcto. Bueno, eso será en otro momento. Muy bien. Bueno, qué interesante tema. Por mí seguiría toda la noche hablando sobre Jesús porque me fascina, me encanta, pero pues se nos ha acabado el tiempo y debemos cerrar. Pero antes queremos recordarles algunos cursos que se van a estar dictando en Semisud. Uno de ellos es recaudación de fondos, manejo de recursos y relaciones. Esto va a ser desde el 18 al 22 de abril, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, con la profesora Ana Cepero. Ella es de Puerto Rico. Es una experta. Sí. Yo conozco a Ana Cepero, es una experta en recaudación de fondos y también de gestiones, también de recursos humanos. Es una persona experta en esto que hay que escucharla. Muy bien. Si usted está interesado, puede escribir en los correos, teléfonos que aparecen en pantalla. Pero también tenemos, como decía el doctor Yatensi, un curso sobre parábolas que se viene ya mismo, así que voy a dejarle a él para que les pueda comentar y promocionar este curso. Bueno, ya lo dije, vamos a hablar solamente las parábolas de Jesús, usando el arameo galilaico, que Jesús no habló en griego, no enseñó en griego las parábolas, sino en arameo. Y vamos a encontrar las bellezas exegéticas de las parábolas. Los esperamos del 25 de abril, lunes, hasta el sábado en la mañana 30, de 6 a 9 de la tarde, de lunes a viernes, sábado en la mañana. Les esperamos. Ese es el último curso de Ciencias Bíblicas que da el Semisud. Muy bien, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes. Shalom.